Presidente Felipe González, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. Muy amable. Tenemos que hablar de 40 años de democracia en España. Si Suárez es la transición, Felipe González es la modernización de España. Y nosotros necesitamos modernizar, consolidar la democracia. No olvide que el 28 de octubre fue el día siguiente de un pequeño intento que recordaba el 23F. Todavía había esa dinámica dramática de terrorismo y de involución. Sentar los pilares de un estado del bienestar, sistema nacional de salud, educación gratuita hasta los 16 años, etcétera, etcétera, reforma del sistema de pensiones y abrirla al mundo. Terminar toda la negociación con la Unión Europea para incorporarse a Europa y abrir España al mundo. Esa era la tarea. Yo a las 9 menos cuarto ya llamé a Felipe González y le dije, presidente, 202. Cuando llegamos al gobierno, la situación macroeconómica era mala. Los asesinatos han marcado toda la transición. Primero era decir a mi familia, estoy vivo, estoy entero, porque mis hijos habían escuchado la explosión yendo en el autobús al colegio. Mi mujer la había escuchado desde mi casa. Recibimos una amenaza de ETA. En cuanto Francia dejó de colaborar, ETA va desapareciendo. Un signo de identidad español que fue la chapuza. Las mujeres que tenían que abortar con una señora que les ponía una aguja y en condiciones infrahumanas. Europa era un símbolo de la resolución de los problemas. Fuimos al referéndum sobre la OTAN, fue una mala decisión, el error era político y fundamentalmente mío. Yo creo que así empezó Filesa. La corrupción en España fue algo que estuvo ausente de la transición. No estábamos preparados para asumir que algunos de los nuestros eran tan golfos como otros. Felipe González es la innovación, la renovación del socialismo español. A mediados del año 82, la descomposición del partido Unión de Centro Democrático era imparable. Ni la celebración en España del Mundial de Fútbol animó las encuestas del gobierno presidido por Calvo Sotelo. Calvo Sotelo era el hombre que fue elegido horas después del intento de golpe de Estado del 23F. Sustituir a Adolfo Suárez era difícil, ¿eh? Calvo Sotelo tuvo que enfrentarse al juicio del 23F y lo hizo muy bien. Había habido una reforma del Código de Justicia Militar en el cual ya la responsabilidad de los militares no correspondían estrictamente a los órganos de la justicia militar. Adolfo Suárez, a finales de julio, crea un nuevo partido, el Centro Democrático y Social. Calvo Sotelo quiere cerrarle el paso y convoca elecciones para el 28 de octubre. No saldría elegido ni él mismo, que iba como candidato número 2 por Madrid. Hay que ganar para consolidar la democracia. Uno de los más importantes directores de campaña en Estados Unidos vino aquí a ver la campaña y me dijo, con este eslogan que lleva usted no puede ganar las elecciones, es imposible, porque eran 3 palabras, 2 de ellas son presentadores, no tienen significado, era por el cambio. ¿Y qué le voy a hacer si yo? Siendo como soy, partidario de la vida, de la gente, de la libertad y de la paz, yo también estoy por el cambio. La llegada del PSOE no hubiera sido posible sin la intervención de personas como Suárez o de personas que consiguieron la legalización del Partido Comunista y que consiguieron que además no se saliera todo de madre ni por un lado ni por otro, que probablemente es el espíritu de la transición. No era un periodo de confrontación, era un periodo de borrón y cuenta nueva. Por supuesto, para hacer borrón tienes que dejar unas cuantas cosas en el cajón, pero así es como se hizo y creo que salió bien. Las urnas dieron la mayor victoria electoral de la historia de España en diputados al socialista Felipe González. El Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta elección. ¿Realmente ustedes mismos quedaron sorprendidos
de tanto voto, de 202 diputados sobre 350. Yo sí confiaba en que iba a ser muy importante. Yo a las 9:15 ya llamé a Felipe González y le dije, presidente, 202. Partido Socialista Obrero Español. Diputados, 202. En aquellas elecciones se presentó, por cierto, un partido inspirado por el golpista Tejero, que sacó solo 25.000 votos, es decir, 500 por provincia como promedio. Quedaba claro, los españoles rechazaban la vuelta atrás. La noche electoral fue de alto impacto. A medida que llegaban los datos, lo que estábamos viendo era cómo se producía un cambio de verdad del sistema. Desaparecía aquel partido moderado de centro, que era Unión de Centro Democrático, que había facilitado la transición. Crecía de una manera exponencial y tremenda y desproporcionada el Partido Socialista, con un enorme voto popular basado en el éxito de Felipe. Y a continuación se hundía el Partido Comunista, que había sido un partido de enorme relevancia en el final del franquismo, los 20 diputados que tuvo en las primeras elecciones, y de pronto se desploma y se convierte en nada, se convierte en 4 escaños hasta prácticamente desaparecer de la vida política. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. Con la llegada de Felipe González al poder se recibieron 2 avisos serios, uno del golpismo, otro del terrorismo. La guerra seguía declarada. ETA no cuestionaba, digamos, la dictadura, cuestionaba la convivencia y la democracia. Cuando llegamos había un solo coche blindado en el País Vasco. Morían 90 personas al año. La transición no fue un camino de rosas, fue un camino dificilísimo. Nadie ayudó. Y los terroristas, desde luego, lo que querían era incitar al golpismo. Y la prensa muchas veces quiso buscar alguna clase de connivencia con los terroristas, alguna clase de compromiso con ellos, pensando que cerca de ellos había más lectores o más público. Para días antes de las elecciones se desarticula un posible nuevo golpe, el de los coroneles, insinuado ya por el general Milans del Bosch en el juicio del 23F. Antes de que tomara posesión Felipe González, el 4 de noviembre ETA asesina al general Víctor Lago, el jefe de la división acorazada Brunete. 3 días después de empezar su mandato, el ya presidente visita el cuartel general de la división. La primera vez que un jefe de gobierno visitaba la división acorazada Brunete. Absolutamente traumatizada por el asesinato del general Lagos, que fue una presencia de un fuerte grado de simbolismo, que incluso los militares más conservadores o más herederos de la tradición franquista agradecieron, porque era la primera vez que se producía. Es que al lunes siguiente, lo que me parece que se llamaba Consejo Supremo de Justicia Militar, tenía una reunión en la que pensaban poner en libertad a los que estaban detenidos por el 23F para que pasaran las Navidades fuera de prisión. Y lo evitamos, por decirlo con claridad. Era el anuncio de que el terrorismo, que se había recrudecido contra la democracia, seguiría adosado como un tumor maligno a la vida política española. Solo en 1982 hubo 37 asesinatos de ETA. Recibir a las 5 de la mañana una llamada diciendo que han matado en un cuartel y han muerto 2 niños, y te deshacía, te desarmaba. No podías dedicarte a las otras cosas que tenías que dedicarte. Hicimos un gran esfuerzo y yo creo que dio su fruto. Los asesinatos han marcado de una manera además injusta toda la transición, y es un cáncer que hemos tenido ahí y que en algunas ocasiones ha peligrado en hacerse metástasis grave para todo el país. El primer problema es que la democracia no estaba consolidada. Pero también el desafío estaba en la profunda crisis económica. Cuando llegamos al gobierno, la situación macroeconómica era mala. A pesar de los pactos de la Moncloa, había subido todavía la inflación muchísimo, estaba en torno al 14%. La balanza de pagos estaba en desequilibrio.
y había una enorme desconfianza internacional que estaba traduciéndose en una especulación muy fuerte contra la peseta, lo que nos obligó inmediatamente a devaluarla para poner las cosas en orden. La primera sorpresa que se produjo con la llegada al poder del equipo socialista fue que, frente a todos los temores de una mayor nacionalización de la economía, un mayor estatismo en las políticas públicas, se produjo una apertura. Se produjo una flexibilización, se hicieron reestructuraciones de sectores básicos y se acometió la privatización de compañías, de sectores enteros que hasta entonces habían estado bajo la órbita del Estado. La idea de Felipe González era no nacionalizar nada, sino todo lo contrario. Pero es verdad que 3 meses después, Miguel Boyer, su ministro de Economía, Hacienda y Comercio, liberaliza la economía y expropia Rumasa, el imperio de Ruiz Mateos, en un Consejo de Ministros que duró hasta la madrugada. Y decidieron cerrar Sagunto, emblema siderúrgico, y también empresas de construcción naval en Galicia, en el País Vasco, en Asturias y en Andalucía. Y fue muy difícil, porque yo recuerdo cuando dijimos en Sagunto, hay que cerrar Sagunto para rehacerlo todo. Pues yo tenía delante de mi balcón, cuando era vicepresidente, todos los días gente gritando: Felipe, guerra, Sagunto no se cierra. Todos los días yo trabajaba con la canción diariamente. Fue duro, pero salió bien. Yo creo que los sindicatos lo entendieron y salió bien. Yo recuerdo ese día en el que yo le traslado a en el telediario: ¿qué siente usted cuando ve en una pared Solchaga, cabrón, trabaja de peón? Será un shock para cualquiera que siempre había creído estar del lado de los trabajadores, que fueran estos los que de alguna manera le insultaran o se metieran a veces con su familia. Yo debo decirle que en Navarra, en mi pueblo, en Tafalla, donde vivían mis padres, bueno, pues más de una vez me han ahorcado en imagen delante de mis propios padres. De manera que aquello era muy doloroso. Y Nicolás Redondo incluso dejó su escaño en el Congreso. España avanzaba, pero el terrorismo no cesaba. ETA era imbatible. ETA, como era aquello donde ponía el ojo, ponía la bala. Esto nace todo de Carrero, ¿eh? Desde entonces han construido ese mito de la imbatibilidad de ETA. ETA es imbatible. Ese mito se teorizaba con la teoría del empate infinito, ¿recuerdas? El empate infinito suponía, puede ser que un día vaya ganando un poco uno y el otro día otro, pero al final esto acaba un empate, es decir, tenéis necesariamente que poneros a dialogar y ceder. Esta es la teoría que había que romper, porque había gente en el País Vasco que es donde estaba el problema. En 1983 recibimos una amenaza de ETA, porque no aceptaba los términos que empleábamos mi hermano y yo en la delegación de Bilbao contra ETA, al cual llamamos asesinato, asesinato y crimen, crimen. Nos dijo, atentos a las consecuencias. Una semana después es la extrema derecha, que nos manda una carta en la cual nos amenaza que nos va a matar, que van a quemar efectivamente la oficina, que éramos rojos comunistas y que nos metíamos con Tejero. Y yo fui el único periodista español que tuvo la oportunidad de entrevistar en términos profesionales al Comité Ejecutivo de ETA, representado por el entonces portavoz, jefe político, José Luis Álvarez Santa Cristina Chelis. Recuerdo muy bien que tenía un ayudante que era el que iba a la cabina de teléfono con una pistola en la cartera para garantizar que si yo llamaba al periódico no daba ninguna pista de dónde estaba. Ese personaje era Ancha, el que luego fue jefe de ETA. Francia seguía siendo un refugio de terroristas, pero los acuerdos entre Felipe González y Mitterrand comenzaron a permitir extradiciones a partir de enero del 84. En cuanto Francia dejó de colaborar o de permitir que en su seno estuvieran aquellos asesinos, ETA va desapareciendo. En noviembre, Francia entrega 6 miembros de ETA militar a la policía española, en la denominada Operación Socoa. Fue una de las operaciones más complejas en la historia de la lucha antiterrorista, lo que permitió entrar en sus finanzas. Hay una operación cuando ETA quiere comprar un misil antiaéreo y ese misil tenía dentro un chivato, de modo que íbamos marcando perfectamente. Salió de Madrid, seguido por la Guardia Civil y la policía, y llegaba a la comunidad que tenía ETA, donde fabricaba sillas y muebles y todo aquello. Entonces se consiguió que la gendarmería francesa colaborara.
entonces se detuvo al comité ejecutivo de ETA entero y se cogió un arsenal y se cogió muchísimas cosas. Era una cooperativa lo que tenía apuntado. La cooperativa Socoa. Socoa, sí. Pero no todo era negativo. Existía una voluntad popular de modernizar el país, de ser europeos, de vivir en paz y acabar con el aislamiento internacional. Los españoles querían volver a empezar, como el título de la película de José Luis García, que fue la primera española premiada en los Oscar en 1982. La creatividad en la publicidad, el cine, el teatro, la escritura y la moda recorrieron las calles demandando un nuevo tiempo. La música punk y programas de televisión como La Bola de Cristal favorecieron esa explosión cultural y la movida madrileña se extendió a otras ciudades del país. Yo empiezo a hacer el primer grupo cuando todavía había ley de vagos y maleantes, ley de peligrosidad social. A mí me pararon con 13 o 14 años en la calle porque llevaba una cadena al cuello con un candado y era un arma. Lo que empezó a pasar en Madrid a mediados de los 70 y que venía pasando un poco en Barcelona también, era el lado más underground, no politizado. Sí que es un momento, a partir de ahí, en el que España de repente es como que quizá yo creo que por un poco complejo de culpa le da terror no ser moderna. A ver si van a decir que no soy moderno, voy a dejar que haya un programa en televisión que se llame La Bola de Cristal. A ver si van a decir que no somos modernos, vamos a dejar que Paloma Chamorro haga La Edad de Oro. A ver si van a decir que no somos modernos, voy a decir que he visto las películas de Pedro Almodóvar. Y ese espíritu como de no querer parecer carca, retrógrado, probablemente a los que veníamos detrás, a los más pequeños, nos ayudó a que nos dieran un poco más de cancha. El cierre del diario Pueblo en 1984, que era el último periódico estatal, indicaba que estábamos en otra época. Nacía la cadena Prensa Ibérica y otros medios que reforzaron el grupo de comunicación Vocento. El 23 de mayo de ese mismo año, el fiscal general Burón Barba se querelló por apropiación indebida contra exdirectivos de banca catalana, entre ellos el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Como resultado, se produjo una gran manifestación en Barcelona. Me dijo, hay fundamentos más que suficientes para la querella. Y efectivamente, fue adelante y el Tribunal Superior de Cataluña ordenó el archivo y desestimó todas las cosas. El 12 de abril del 85, la yihad islámica presenta credenciales con un atentado en el restaurante El Descanso, frecuentado por militares americanos y sus familiares. Hubo 18 muertos. El 12 de junio, por fin, España firmó el Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas y lo hizo junto con Portugal. Acto solemne en el Palacio Real por la mañana y por la tarde en Lisboa. El 1 de enero del 86, España ya formaba parte de Europa. Europa era, para nosotros y para muchos españoles, una idea, un símbolo de la resolución de los problemas. Se había dicho siempre que el corte entre España y los europeos, que inventen ellos, que eso había impedido que España se constituyera en una nación contemporánea, en una nación moderna. Y por tanto teníamos como una de las primeras intenciones lograr derribar los Pirineos. No fue fácil, pero se hizo pronto. Se logra en el 85 y se ingresa el 1 de enero del 86. Y aquella normalización internacional conllevó también el nombramiento de Javier Solana como secretario general de la OTAN. Es el español que a lo largo de nuestra historia democrática ha tenido un puesto de mayor responsabilidad internacional. España, camisa blanca de mi esperanza. Seca historia que nos abraza. España estaba ya en la OTAN desde mayo de 1982, cuando ingresó por decisión del gobierno de Calvo Sotelo. Los socialistas habían impulsado desde tiempo atrás una movilización en contra, aunque con un lema algo difuso: OTAN de entrada, no. Cuando llegaron al poder, sintieron que debían consultar a la ciudadanía sobre la permanencia, ya que habían modificado su opinión.
Y lo hicieron en un referéndum muy polémico. La pena deja plomo en la sala. Como estaba en su promesa electoral, usted dice, necesito un referéndum para cambiar la posición. Y va. ¿Ahí se la vuelve a jugar otra vez políticamente? Sí, la vez probablemente en que más me la he jugado políticamente. Yo hice algo que se ha olvidado y se trastoca la agenda. Firmamos el 12 de junio del 85 el ingreso en las comunidades. Ingresamos efectivamente el 1 de enero del 86. Establecimos relaciones diplomáticas con Israel el 23 de enero del 86, después de ser miembros de pleno derecho. Y fuimos al referéndum sobre la OTAN en marzo, cuando ya no era una condición ni virtual ni real, que nunca lo fue, para ser miembro de la Unión Europea. La primera gran movilización que aglutinó a todas las fuerzas políticas contrarias a la Alianza Atlántica se celebró en Madrid en noviembre del 81. El lema, por la paz, el desarme y la libertad. El hombre puso nombre a los animales. A imagino cómo nos envidiarán y sudando en un pozo se verá. Vamos a continuar a través de los medios de comunicación a luchar por esa paz. La paloma y el anhelo al corazón del amigo, al veneno y al puñal, al viento y la hierba buena, al diente de la serpiente, al ruiseñor en la flor. Nosotros no éramos la avanzadilla, éramos la calle. Éramos ciudadanos más y bueno, pues salíamos a veces, nos uníamos a la calle y otras veces pues subíamos al escenario y desde un escenario estábamos pues en el no a la OTAN, en aquel concierto tan multitudinario donde todos los que estuvimos allí cantando dijimos, bueno, esto se gana, no entramos en la OTAN. ¡Qué inocentes! ¡Qué inocentes! O sea, se perdió por goleada. Mucha gente de la profesión, actores, músicos, estábamos en contra. Y cuando ya el gobierno socialista ganó el referéndum, sí a la OTAN, por medio de Pilar Miró, un día nos dijo Pilar Miró, Felipe González me ha dicho que le gustaría reunirse con todos los que estabais en contra de la OTAN. Y dijimos, sí, a mí, pues bueno, pues vale. Y en ningún momento Felipe González intentó vendernos el asunto OTAN. Sabía que estábamos en contra y que íbamos a seguir estando en contra. Paradójicamente, la derecha atlantista de siempre, con Fraga a la cabeza, por ir contra Felipe González, propugnó oficialmente la abstención y promovió, de hecho, el voto negativo. El partido de Manuel Fraga Iribarne, en vez de apoyar lo que había estado toda la vida apoyando, dice que se abstiene, para que se cueza en su sopa el Partido Socialista. Y de pronto aquello que, según todas las encuestas, iba a resultar una victoria de la decisión de incorporarse a la OTAN, empieza a resultar dudosa. Y el Partido Nacionalista Vasco envió su intervención en televisión española en euskera y sin subtítulos, para que no se entendiera. Todo era muy confuso. Años después, Felipe González reconoce por primera vez que convocar aquel referéndum fue un error. Fue una mala decisión porque fue violentar el estado de ánimo de mucha gente que se sentía cómoda con el gobierno, pero no cómoda con decidir sobre el destino del pacto militar. Y eso era perfectamente comprensible. O sea, el error era político y fundamentalmente mío. Un error que le costó caro, porque ahí nació el caso Filesa. El PSOE se financió irregularmente para pagar un referéndum que de forma incomprensible se convocó sin presupuesto público para soportar los gastos. Yo creo que así empezó Filesa.
En aquel momento no sabía que se empezaba nada. Pero luego me di cuenta que aquellos que estaban dándole dinero al Partido Socialista para poder cargar la campaña en la que no quedaba un real, debieron hacer cosas del calibre de yo te doy este dinero y tú me dices que me haces un informe, tú hazme un papel que yo justifico con tal y tal. Que cuando luego apareció el tema de Filesa, a mí me sonó muchísimo a el comienzo de la fabricación de aquel jaleo que luego degeneró de una manera absolutamente patética. Pero que sería bastante interesante que al repasar la historia se recuerde también la importancia que tuvo en aquel momento esa especie de irrupción en el dinero a lo loco por parte del PSOE, la importancia que tuvo en aquel momento la decisión de Manuel Fraga Iribarne. Otra cosa es después que empezaron a meter sus pecadoras manos allí unos y otros. La corrupción en España fue algo que estuvo ausente de la transición española, cuando uno de los elementos esenciales de una dictadura es la propia corrupción que sustenta el sistema. Después de la transición no hubo ninguna norma respecto de la corrupción. Las primeras normas sobre la corrupción se producen como consecuencia de los casos Naseiro, Filesa, Time Sport, tal, la creación de la Fiscalía Anticorrupción en el año 94-95, pero sin medios prácticamente, sin una política frente a la corrupción, sin ningún interés. Fueron años de gran desarrollo económico, de expansión, de infraestructuras jamás realizadas. Los fondos europeos resultaron fundamentales. En junio del 85 se aprueba la ley de despenalización del aborto para 3 supuestos: riesgo para la salud de la madre, malformación del feto y violación. Las calles se llenaron de manifestaciones a favor y en contra, con algunos altercados. En aquellos momentos en España había las mujeres que tenían que abortar, jóvenes o mayores, pues tenían que irse si sus padres se lo pagaban, y en muchos casos las conducían a Londres para que pudieran abortar, y las que no podían por medios económicos lo hacían aquí con una señora que les ponía una aguja y en condiciones infrahumanas. Yo recuerdo haber firmado una carta con muchísimas mujeres, escritoras, periodistas, actrices, directoras, mujeres de la sociedad civil, diciendo yo he abortado, cuando no era cierto. Pero todas tuvimos que decir yo he abortado. Y que nos hagan una demanda a toda esa sociedad civil. Es decir, esos pasos los tuvimos que dar porque no había otra forma. Es decir, que lo que se ha conseguido ha sido a costa de arrancarlo, pero arrancarlo. Yo pido el aborto, pero no para que se obligue a las mujeres a abortar, sino para que las que tengan necesidad lo puedan hacer en las mínimas condiciones higiénicas, de seguridad y tal. 3 meses después del referéndum, en junio del 86, se celebran unas nuevas elecciones que dan al PSOE la mayoría absoluta. El año 87 comienza con graves y violentos disturbios estudiantiles en Madrid por la limitación de acceso a escuelas y universidades. El azote del terrorismo no cesa. Matanza indiscriminada en Barcelona el 19 de junio, dejando 21 muertos en Hipercor. Bomba en la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, 11 víctimas, entre ellas 5 niñas. La desaparición de la banda terrorista fue una de las prioridades de todos los gobiernos. La sociedad estaba harta de los partidos políticos y de los políticos, porque en unas situaciones tan dramáticas el que no hubiera acuerdo evidentemente molestaba. Si a eso sumamos que en ese año 87 se nos han producido el atentado de Hipercor en Barcelona, o sea, un atentado por primera vez donde población civil, hombres, mujeres, jubilados, jubiladas, con sus nietos, sus niños, matan. Y además, cuando estamos tratando de ver cómo podíamos reconducir un intento de acuerdo entre los partidos políticos para poder presentarnos ante la sociedad con capacidad de buscar unos entendimientos, encima se nos pone encima de la mesa el atentado de Zaragoza. Por primera vez, ETA atenta ya, no ya contra un guardia civil o contra un policía, no, un cuartel de la Guardia Civil,
lo dinamita, donde mueren algún que otro guardia civil, pero sobre todo mujeres, niños, niñas, hijos pequeños de guardias civiles. Ajuria Enea es seguramente desde el punto de vista de la política antiterrorista lo más perfecto, entre comillas, que se ha hecho, ¿no? Y eso es un salto definitivo. Es cuando los demócratas nos ponemos de acuerdo todos juntos, ahora sí que sí, esta es clave, ¿eh? Ahí está la esencia de la lucha antiterrorista, empezando por la unidad. Porque el pacto lo firma todo el mundo, incluido EA, que hace una salvedad en el pacto, pero que lo firma, y por supuesto el PP, es un pacto muy bien hecho, ¿eh? Está todo, ya te digo, está todo, está la política de seguridad, está la política penitenciaria, está la política con las víctimas, está la política con mayúsculas, está todo. Fue al final el resultado de una tremenda necesidad que teníamos tanto a nivel político, a nivel social y a nivel económico para darle a esta sociedad, a la vasca por supuesto, pero también en general yo diría a la española, una visualización de que los partidos políticos que todavía solo llevábamos 10, 12 años de democracia, éramos capaces de dar respuesta a las preocupaciones profundas y a las necesidades profundas de la sociedad. Durante esos años el terrorismo anti-ETA crece. Los grupos antiterroristas de liberación, conocidos como el GAL, mataron a 20 personas relacionadas con ETA desde el 83 al 87. El secuestro y posterior asesinato a tiros y entierro a Calviva de Lasa y Zabala, considerados próximos a ETA, fue el primer acto de los GAL. París convocó de urgencia al ministro Barrio Nuevo y al secretario de Estado Rafael Vera. Mitterrand era muy afecto a la intervención directa contra los terroristas, lo fueron también los alemanes, lo fueron los ingleses con el IRA. Los GAL fue la guerra sucia del Estado. Ya se había creado al final del franquismo, con la famosa AAA. Hubo un signo de identidad español que fue la chapuza, y es decir, eran agentes de acción directa, pero que encima pues no sabían hacer las cosas. No digo que debieran hacerlas bien, pero quiero decir que realmente, aparte de que eran unos criminales, eran unos criminales ineficaces. Y además confundieron muchísimo, muchas veces a los objetivos, mataron gente que no tenía nada que ver con ETA, personajes inocentes, etcétera. El ejército del 23F, digamos, el ejército que estuvo coqueteando con el 23F o dejándolo tal o dejándose querer, se convirtió en otro en un tiempo verdaderamente récord. El gobierno de González se lanzó con alma, vida y corazón en esa operación. También creo que la aproximación a los mundos de la OTAN y esto, cuando empezaron los militares españoles a verse con colegas suyos que hablaban francés, inglés, alemán, empezaron ya a tener que refrescar mucho la... Pero en los temas referidos a la seguridad del Estado, ahí, por lo que fuera, ahí no se metió la mano igual que en el ejército se metió. Dígame, general, ¿había un GAL o había varios GAL? Yo qué sé, yo de eso no quiero hablar. No quiero hablar. ¿Le produce alguna inquietud especial hablar de ese tema? No me produce inquietud, no quiero. Porque sabe usted que han publicado cosas, que si Sí, ya lo sé que han publicado publicado cosas, sí, ya sé que han publicado cosas, pero no me importa. ¿Y no ha salido ni a desmentirlo? Yo no. Yo no. Es que calumnian. ¿Usted piensa eso? Váyase al juez. Se acabó. ¿Me habla del general Galindo? Le tengo un gran respeto. El 60 o el 70% de los guardias civiles asesinados antes eran de la comandancia de San Sebastián. En cambio, cuando Galindo se hace cargo del mando, no hay tantos muertos de la Guardia Civil y hay muchísimos detenidos, muchos comandos desarticulados de la Guardia Civil. Llega un gobierno con 10 millones de votos. Ese gobierno le dice, contáis con todo nuestro apoyo. Ahora sí que tenéis todo nuestro apoyo. Ahora no podréis decir que no. Yo creo que ese respaldo clamoroso del nuevo gobierno a las fuerzas de seguridad debió, que está bien, parece que era lo lógico, yo tengo la impresión de que eso debió alimentar una extraordinaria cantidad de locuras que podían estar creyendo que recibían una especie de patente de corso para la impunidad. Había, digamos, también algunos componentes civiles, ¿no?, en una respuesta a la agresión terrorista. Y eso ocurre, digo, a partir del asesinato Carrero, durante lo que hemos llamado la transición, y después durante los 3 o 4 primeros años de mi gobierno. Yo lo viví con sufrimiento, pero digo, cambiaba de nombre,
pero ni siquiera de personas, personalidades o entornos. Era un fenómeno que veníamos viviendo. Es obvio que la concentración de la atención se produjo contradictoriamente, contra o durante nuestro gobierno. Y a los 3 o 4 años había desaparecido. Eso, vale decir, en 86, 85, 86 había desaparecido completamente, pero llevaba 12 años acompañándonos. En julio de 1988 se celebra el primer juicio contra el GAL. Baltasar Garzón condena a los policías Amedo y Michel Domínguez a 117 años de cárcel. Cumplirían solo 12. El caso que más dio en conocerse y más polémica generó, que fue el caso de los GAL y específicamente el secuestro del segundo Marey, estaba abierto y el juez García Castellón lo había continuado. Cuando yo me reincorporé al juzgado, retomé las investigaciones de este caso y de todos los demás casos de ETA, de crimen organizado, etc. Y cuando meses después se consiguieron acumular una serie de indicios y de pruebas, se reactivó respecto de los nuevos imputados o implicados que aparecieron. Pero no porque yo quisiera hacerlo, sino porque aparecieron los elementos probatorios, los indicios, como la intervención de cuentas en Suiza, como las declaraciones de Amedo y Domínguez, donde descubrían lo que era realmente la trama de ese secuestro, documentos que después demostraban la caligrafía de el exdirector general Julián San Cristóbal, la implicación de Rafael Vera, etcétera. Hacía falta ya una huelga, hacía falta ya una huelga general. A los problemas del GAL se sumó la huelga general del 14 de diciembre, convocada por Comisiones Obreras y UGT. El detonante fue la aprobación del Plan de Empleo Juvenil que Felipe González presentó en un Consejo de Ministros. Se pedía recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios, equiparación de las pensiones más bajas al salario mínimo y aumento de la cobertura del desempleo. Más de 8 millones de trabajadores, el 90% de los asalariados, apoyó la huelga dejando las calles vacías. Y yo recuerdo, trasladándome desde mi casa hasta el Ministerio de Hacienda entonces, ¿verdad?, un Madrid fantasmal, semivacío, porque todo el mundo, casi todo el mundo fue a la huelga. Una huelga que la apoyó, aunque pueda parecer paradójico, la derecha, porque estaba persuadida de que esto era un buen varapalo al gobierno. Y salió también en realidad porque la patronal y los sindicatos se pusieron de acuerdo. Entonces funcionó como un reloj. ¿Por qué? Porque la patronal estaba harta de nosotros. La fiscalidad pues iba aumentando poco a poco, se cobraban los impuestos, en fin, agencia tributaria, tal. Bah. Era lógico, llevábamos ya 8 años de gobierno, por tanto la huelga fue un éxito. El 29 de octubre del 89 llegó la tercera victoria del Partido Socialista. El PSOE volvió a ganar la mayoría absoluta, pero muy ajustada. Era la primera vez que Felipe González se enfrentaba a José María Aznar, líder del Partido Popular, la nueva formación refundada de la Alianza Popular de Fraga. La democracia algunas veces fue ingrata con algunos de sus defensores, por ejemplo, con el teniente general Gutiérrez Mellado. Con Gutiérrez Mellado no se portó bien en general la política. Él estaba ya retirado, estaba vendiendo contratos de ahorro energéticos por la calle. Le dije, yo creo que usted debe ir al Consejo de Estado. Y él me dijo que él no se sentía cualificado para estar en el Consejo de Estado. Mire, está decidido, lo voy a proponer. El inicio de los 90 empieza con Rosendo Naseiro ingresado en prisión. El primer tesorero del PP solo permaneció en la cárcel 5 días. A su salida, se presentó ante notario para denunciar que existía una caja B en el Partido Popular. Estos documentos nunca salieron a la luz, pero él tampoco volvió a la cárcel. En el PSOE, un escándalo de corrupción salpica a Alfonso Guerra, quien tiene que dimitir como vicepresidente por tráfico de influencias de su hermano Juan. La corrupción y el terrorismo seguían como los principales enemigos de la democracia al inicio de los años 90,
con imágenes como esta: el atentado de Vic en la casa cuartel de la Guardia Civil, que dejó 9 muertos y 73 heridos, entre ellos varios niños. ETA había dado la consigna a sus comandos de buscar ataúdes blancos. En marzo del 92, la policía desarticula en Bidart, al sur de Francia, la cúpula de ETA. Fue el mayor golpe a la banda que demostró la importancia de la cooperación entre Francia y España. El año 92 es el del escaparate internacional de la España modernizada. La Exposición Universal de Sevilla que hoy inauguramos es la mayor exposición de la historia. Esta exposición universal ha sido testigo del desarrollo del proceso de consolidación de la democracia española, de su avance económico, de la modernización de España. Coincidiendo con la Exposición Universal de Sevilla, se inaugura el tren de alta velocidad, el AVE, el segundo más rápido de Europa. El propio gobierno tenía dificultades internas para explicar que el AVE comenzara uniendo Madrid con Sevilla y no con Barcelona. «Vais hacia África en vez de ir hacia Europa», le decían. Felipe González tenía el convencimiento de que si no se empezaba así, no se vencería nunca el subdesarrollo del sur. Por lógica, se terminaría haciendo pronto el AVE a Barcelona. Así fue. Esta imagen fue seguida por más de 2.000 millones de espectadores en todo el mundo. Los Juegos Olímpicos de Barcelona marcaron un antes y un después. Olga, la emoción más intensa, ¿en qué momento la sentiste en este estadio? Hubo varios momentos emocionantes. Pues en aquel marcador, a las 8 de la tarde hubo una cuenta atrás, los 25 Juegos Olímpicos, y en el 0, Barcelona, Constantino Romero, con aquella voz inimitable, dijo: bienvenidos a los Juegos de Barcelona. Y en ese momento me dicen por línea de órdenes: Olga, 5 y hablando. Y entonces tú dices: bienvenidos a los Juegos de Barcelona. Y entra la voz de Freddie Mercury, Montserrat Caballé, comenzaba el espectáculo. A mí cuando me dijeron 5 y hablando, mira, con la antorcha y con la Fura dels Baus se emocionó todo el mundo. Pero hay algo que, a lo mejor por la potencia del lanzamiento del arquero y por la fura y por... no hablamos demasiado y que creo que emocionó a todo el mundo, que fue después de un desfile plumbio de 9.000 atletas, anuncian la entrada por aquella boca de la delegación española, con el príncipe como abanderado. Cuando amanecieron por allí, que cambió la música, el estadio se vino abajo. Ellos desfilaron llorando, los 300 y pico. Nosotros, nudo en la garganta. El plano de la Infanta Elena, que te voy a decir, que dio la vuelta al mundo. Ese yo creo que fue un momento que nos reconstruyó la autoestima, que fue el premio al esfuerzo y que nos colocó donde queríamos estar. En el deporte también. En el momento que las 3 administraciones remaron al mismo tiempo, entendieron que era una oportunidad para todos, allí surgió lo que no hemos vuelto a ver nunca. Te diría que el éxito de los Juegos empezó antes, empezó años antes con el fenómeno del voluntariado. 102.000 personas se apuntaron, y no solo de Cataluña, 102.000. Pero es que además, acuérdate lo que fue el paseo de la antorcha por toda España, que eso, ahí los voluntarios también tuvieron mucho que ver. Yo la llevé por la provincia de Segovia. ¿Tú por la provincia de Segovia? Y con una emoción tremenda. Yo la llevé en Berga. Y siempre me he preguntado por qué Matías la llevó en Barcelona y yo en Berga. Bueno. Ese año Madrid fue elegida Capital Europea de la Cultura. Ya estamos aquí. En este preciso momento comienzan nuestras emisiones regulares. En España se rompe el monopolio de Televisión Española y nacen las privadas. Están ustedes ante una criatura que nace. Telecinco, Antena 3 y meses después Canal Plus.
El desgaste del gobierno en el año 93 era ya muy pronunciado y González adelantó las elecciones al 6 de junio. Con un gobierno eficaz, con un gobierno honrado y con un gobierno que sepa vencer la crisis, superar la crisis y volver a recuperar la ilusión y la esperanza de los españoles y de España. Porque vamos a ganar esta batalla, este desafío histórico de nuestro país, y vamos a ganarlo en el mismo rumbo, pero haciendo ese cambio que el cambio necesita hacia adelante, sin desviarnos, sin volvernos atrás, sin que haya ninguna regresión. Tuve el honor de que usted y Felipe González aceptaran el primer debate televisado de la historia, candidatos a la presidencia del gobierno. Había una gran expectación. Todo el mundo decía, ganará Felipe seguro, pero todo el mundo coincidió a la salida, que había ganado el debate, aquel primer debate, José María Aznar. Bueno, yo lo preparé con mi gente, con mi equipo, pero la verdad es que tengo que decir que también ellos pensaban que iba a perder, ¿no? Porque... Su propio equipo. Sí. Tiene usted razón cuando dice mi equipo creía Un buen que iba a perder. moderador también. Es que usted lo recibieron, presidente, y usted les dijo, os pensabais que iba a perder, cabrones. Sí, ¿Eh? así fue. Así fue. Sí, como estaban todos tan convencidos de la cosa, me decía que cuando volví, Dios pensaba que iban a perder, cabrones. Semana siguiente, ¿qué pasó en el siguiente debate? Hice caso a algunas personas que me dijeron, no has ganado el primer debate, pues tienes que salir a mantener la posición. Y entonces, en lugar de ir a ganar espacio, en lugar de estar a la ofensiva, en lugar de estar... pues más bien estaba esperando por dónde venía mi contrincante, por dónde atacaba mi contrincante para reaccionar. Pero claro, eso dio la sensación de que efectivamente uno tenía la iniciativa y otro no tenía la iniciativa, ¿no? Y entonces ese debate perdí. En su candidatura, Felipe González llevaba a Baltasar Garzón, al que le había presentado José Bono, como número 2 por Madrid. Pero después lo ningunea con su ministro sorpresa Juan Antonio Belloc, otro magistrado. Y Garzón, que aspiraba a ser ministro, vuelve al juzgado y retoma los mismos sumarios que dejó al pasar a la política. Entonces eso era posible. Cuando yo me incorporé al proyecto del Partido Socialista como independiente en las elecciones del 93, nunca, jamás, Felipe González y yo hablamos de un cargo ministerial ni de ningún otro tipo. Lo único que sí le pedí yo a Felipe fue el número 2 por las listas de Madrid. ¿Alguien duda de que si yo hubiese querido ser ministro en ese momento, tal como estaba el Partido Socialista, que recurre a mí como una tabla salvadora, no le podía yo haber pedido al presidente del gobierno el puesto? Años después Felipe me dijo, oh, Baltasar, me equivoqué. Y yo le dije, bueno, pues quizás la historia hubiese sido de otra forma, pero ya no tiene remedio, pero está bien que me lo digas. El caso Kío fue uno de los mayores escándalos empresariales de este país que marcaron los años 90. Javier de la Rosa, considerado empresario modelo por Pujol, declaró la mayor suspensión de pagos conocida hasta entonces, casi 1.500 millones de euros. El 28 de diciembre del 93 se interviene Banesto. Muchos pensaron que se trataba de una inocentada, pero iba en serio. A Mario Conde, presidente de esta entidad y quien había sido otro ejemplo de empresario en escuelas de negocios, se le acusaba de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Pero lo que más impactaba de los casos de corrupción eran los nombres propios. Las irregularidades fiscales del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y sobre todo, la detención del que fuera director general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por $1 millón. 24 horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco... ¿Es legal? Ese dinero había dado 2 veces la vuelta al mundo. Tremendo que una persona que había estado en la política, primero en lo municipal y después en el Ministerio del Interior y por fin director de la Guardia Civil, que se lleve la caja de la Guardia Civil, me parece tremendo. Me parece que es un acto de un tipo que se persiguió en la medida en que se pudo hacer, pero sí, el impacto fue extraordinario. Lo peor es no tener explicación para las cosas que
que uno encuentra que además nunca creyó que fuera a encontrar. No tenía mucha respuesta, ¿sabes? ¿Qué vas a decir? ¿Que tienes un golfo al frente de la Guardia Civil? ¿Y qué vas a decir? Pues lo siento muchísimo, es un golfo, lo meteré en la cárcel, ¿no? Yo reconozco que llegó un momento en que no, tenía una obsesión, ¿no? Pero era una obsesión no por el daño político que nos estaba haciendo, que también pudiera ser, ¿no? Era por el daño personal que me hacía a mí y a la gente con la que yo vivía, ¿no? Esto es lo que no... Digamos, no estábamos preparados para asumir que algunos de los nuestros eran tan golfos como otros. ¿Qué nos falló? Esto, la prevención. Hay que impedirlo, hay que poner reglas. Veníamos de una administración asfixiante, donde para mover un papel había que hacer 7 firmas. Para competir había que liberar al país de cargas burocráticas. Entonces empezamos a aligerar trámites y a quitar interventores y a quitar cosas previas con la mejor intención. Y quitamos muchos filtros, que en definitiva lo que hay que hacer es decirle a la gente, ten cuidado que te vamos a pillar. Pero hay que trabajar para ese 0,1%, ese 1% que te acaba destrozando el cesto de las manzanas. Déjeme recordar esa frase porque es suya. Usted dijo, en el caso de Gabriel Urralburu, si me ponen contra la pared con un cuchillo y me dicen, oye, aquí hay un caso de corrupción, yo me dejo atravesar. Hasta hoy lo pienso. La ofensiva de ETA proseguía. Intentó asesinar a Aznar en abril de aquel año. Impactó a toda España el hecho, pero desde luego nos impresionó a todos admirablemente la entereza con la que usted salió de aquel coche y por su propio pie fue al hospital cercano. Yo tenía, desde que fui consciente del atentado, pues tenía 3 ideas muy claras en la cabeza de lo que debía de hacer, ¿no? Primero era decir a mi familia, estoy vivo, estoy entero, porque mis hijos habían escuchado la explosión yendo en el autobús al colegio. Mi mujer la había escuchado desde mi casa. La segunda era decir a la gente, al país en general, pues estén ustedes tranquilos porque no han conseguido el objetivo. Y el tercero era fundamentalmente también decirle a la gente de mi partido, pues tranquilidad y porque aquí estoy y las cosas van a seguir. En el año 95 ETA secuestró a Ortega Lara y los sometió a un cruel cautiverio. Un mes después, los universitarios salen a la calle, manos blancas contra ETA tras el asesinato del profesor Francisco Tomás y Valiente. Cuando salí de Moncloa, decidí que en mi habitación, fuera donde estuviera, no habría nunca un teléfono de mesía de noche. Quiero decirle que durante 14 años, a las 2, las 3 de la mañana, a la hora que sea, y yo daba instrucciones de que yo me quería enterar el primero, me despertaron muchas noches con las terribles noticias de esa crueldad de los atentados en las que había de todo. Guardias civiles, mujeres embarazadas, taxistas, empresarios, compañeros de partido, de otras fuerzas. Las elecciones del 3 de marzo del 96 se celebraron 70 semanas antes de lo previsto. Ganó José María Aznar, líder del Partido Popular, por 156 escaños, 15 más que el PSOE. Se recuperó notablemente Izquierda Unida con 21 escaños. Fraga pronosticó que Felipe González duraría 2 años porque no podría controlar la inflación ni el orden público. Gobernó 14. A su salida, como dijo Guerra, a España no la conocía ni la madre que la parió. Y seguramente hubiera gobernado más si hubiera reaccionado antes contra la corrupción en su entorno. Le costó creérselo. Esos casos de corrupción no deben empañar una obra de gobierno inmensa. Felipe González, como reconoce todo el mundo, es uno de los grandes estadistas del siglo XX y el que más años ha gobernado democráticamente. Felipe González es la innovación, la renovación del socialismo español. Suárez dirigió magistralmente la transición. Felipe González dirigió la modernización de España. Esos 2 personajes al frente de la política cambiaron el destino de este país, alejándolo de la dictadura y del subdesarrollo.
En aquel periodo, los españoles conseguimos ser europeos de plenitud, como nuestros vecinos franceses, italianos o alemanes. Al fin cayeron los Pirineos, en el buen sentido de la expresión. Pero además, en el año 92 pudimos mostrar al mundo la cara de la nueva España, a través de la Expo, a través de los Juegos Olímpicos y a través de la inauguración del AVE entre Madrid y Sevilla. Era un nuevo país y además ganamos en autoestima. Pero teníamos la lacra del terrorismo y desde luego seguía la movilización popular para conseguir acabar también con ese azote.